Él dice que el periodo del Renacimiento, o por lo menos el periodo que comprende del siglo XV, de 1400 hasta mediados o pasado de mediados del siglo XVIII, 1760, por ahí, eso que se da en llamar como Renacimiento o Ilustración, o ambos periodos, en realidad forman parte de una larga Edad Media. La Edad Media, en rigor, tendría que empezar a computarse desde la caída del Imperio Romano, porque tampoco hasta mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque hay varios elementos de continuidad que todavía estaban presentes en el Renacimiento y que no marcan una diferencia sustancial entre la forma, sobre todo, de vivir y de pensar del grueso de la población de la Edad Media con el grueso de la población de los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? El mejor podcast de libros de todo el internet. Biblioteca Hexagonal. En MP3. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Biblioteca Hexagonal. Estoy aquí con el doctor Ulises León y en esta ocasión vamos a hablar de ¿realmente es necesario cortar la historia en rebanadas? Del historiador francés Jacques Le Goff. Doctor León, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, doctor? Que no es doctor, Carlos Erasmo. Es un gusto estar de nueva cuenta con todas y todos los lectores que dedican una parte de su día para hablar de temas de literatura, historia, en este caso historia. Recuerden que ninguna reseña ni comentario sustituye a la lectura directa del libro. Unas vacaciones, ¿no, Carlos? Sí, nos tomamos para ver el mundial y para que ahorita estamos en vísperas de la final. Bueno, el momento en que grabamos esto, ¿no? Sí, el momento en el que ustedes escuchen esto ya seguramente pasó, pero estamos en vísperas de la final, Argentina versus España, y nos tomamos estas vacaciones sobre todo para agendar un poco los episodios que van a seguir y leer los libros, ¿no? Que es, yo creo que fundamental porque ya se van acabando los libros que leímos entre los dos hace mucho tiempo, entonces hay que empezar a meterle a esto, pero bueno, en esta ocasión nos toca hablar de este libro que me recomendó el doctor Ulises León. Es un libro muy breve, pero antes que nada, para darles un poco de contexto, Jacques Le Goff era lamentablemente ya falleció por ahí en 2014, pero era un historiador francés que estaba muy pegado a esta llamada Escuela de los Anales que funda Marc Bloch, no sé cómo se pronuncie, y Marc Bloch tiene un libro que se llama ¿Qué es la historia?, que lo tiene el fondo, es un libro muy breve y te explica un poco de qué trata su escuela, que es la Escuela de los Anales, ahora sí que a palabras limpias. Y Le Goff es un historiador que se especializa sobre todo en la Edad Media, ¿no? Me parece que ahí por el siglo X, quizás, tiene varios libros muy interesantes. Uno sobre San Francisco de Asís, ¿sí? Corríjame, doctor. Sí. A nosotros nos gusta mucho ese periodo en particular de la historia, la Edad Media. Tenemos por ahí el episodio de El gigante enterrado de Ishiguro, donde hablamos un poco de esto. Y el gusano. El queso y los gusanos. De Carlo Ginzburg. Entonces vamos a intentar también meter otras cosas ahí de historia medieval y de cosas de la Edad Media. Hemos pensado ahí varias cosillas, pero el punto es que Le Goff se especializa en este periodo y nos interesó mucho este autor por eso. Y este libro en particular trata sobre algo que, no sé tú, pero como quedamos por hecho muchas veces, ¿no? Uh-huh. Que es, la historia se divide en periodos y se chingó, ¿no? Y muchas veces no le prestamos, o por lo menos en mi caso, no le prestamos mucha atención a cómo se estructuran esos periodos, ¿no? Porque la estructuración de los periodos en los que se divide la historia no es fortuita. Hay una especie de intención detrás. Cuando alguien periodiza algo, quiere decir que algo fue importante y algo no. Quiere cerrar algo porque lo considera importante o no lo considera importante. Entonces, de eso va un poco este libro, ¿no? Exactamente, de la periodización de la historia, y también va dirigido a tratar de limpiar una imagen de la Edad Media que durante mucho tiempo ha sido calificada como oscura, como una etapa donde no hubo desarrollo, una etapa dominada por la crueldad, por la sinrazón, simplemente por
el pensamiento milagroso, ¿no? Sí, por el dogma de la fe, Y ¿no? por el dogma de la fe. Pero Le Goff nos va a enseñar que no, nos va a mostrar que no necesariamente fue del todo así, ¿no? Sí, Entonces va a criticar esta idea de la Edad Media, esta idea que se tiene comúnmente de la Edad Media, y va a proponer a su vez un periodo, una nueva forma de periodicidad. sí, exactamente. Sí, se dice periodicidad. Sí, periodizar, ¿no? Periodizar. No sé. No, La sí, verdad, hay que periodizar. buscarlo. Sí, Pero- periodizar la Edad Media. Pero, y también es muy interesante este libro porque inicia justamente con eso, ¿no? Con explicar las periodizaciones, ¿no? Que se han dado. Y por ejemplo, hay una muy interesante, ¿no? Cuando se empieza a contar el antes y el después de Cristo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que hubo ahí un historiador que se llamaba, ¿cómo? Dionisio el Exiguo. Exiguo hay discrepancia de si era porque era enano o si era porque era muy humilde por su fe, ¿no? Era una persona que estaba en el Imperio Bizantino y él es el primero que sugiere esto, por ejemplo, ¿no? Sí, porque antes las periodizaciones eran en función de razones míticas, ¿no? O a partir de la Los más héroes. importante era la fundación de Roma, por ejemplo, ¿no? Que en ese entonces, hasta esa época, se periodizaba a partir de la fundación de Roma, que era en el 720 y algo antes de Cristo por ahí. Y entonces el calendario era AUC, que es Ab Urbe Condita, ¿no? Tantos años desde la fundación de la ciudad. Entonces es la periodización que se usaba en ese entonces. Y a partir de Dionisio el Exiguo, poco a poco se fue haciendo como popular esta idea del antes y el después de Cristo, ¿no? Sí, porque también otras civilizaciones, ¿no? Tienen periodizaciones interesantes. Ah, sí, ¿no? como Los chinos, los musulmanes, ¿no? musulmanes, Que cuentan a partir de la Égira, que de la es Hijra. Ujú. el viaje de Mahoma desde la Meca a Medina, ¿no? Ese es el calendario islámico. Estas periodicidades siempre obedecen a estas intenciones, ¿no? A Ujú. marcar la importancia de un periodo, a marcar la importancia de un acontecimiento, voy a acomodar tanto el libro, Ujú. y entonces en ese sentido no son fortuitas, y como deber del historiador, Le Goff lo dice muy claramente, es discutir, ¿no? La pertinencia o no de estas periodizaciones para entender mejor el pasado, ¿no? Exacto. Y bueno, tú decías, empieza a hacerse, hay una periodización que comienza a decir, vamos a fechar la historia de Occidente a partir del nacimiento de Cristo. Digamos, comúnmente para hablar de la Edad Media se pone una fecha, ¿no? Que es la caída del Imperio Romano o el bautizo de Constantino, ¿no? Del emperador Constantino. Son como las fechas en las que se suele decir que acaba el periodo que se llama Antigüedad y donde comienza la Edad Media. Sí. Y que la Edad Media es ese periodo entre el fin de la Antigüedad y lo que se llama o lo que dan en llamar Renacimiento. Exactamente. Y aquí es donde empieza el libro realmente a cuestionarse la idea de Edad Media y la idea de Renacimiento. ¿No, Carlos? Sí, que va dirigido sobre todo a esa crítica, ¿no? A la crítica. Porque también ese es otro tema, ¿no? Por ejemplo, como bien mencionabas, hay ambigüedad sobre la fecha de inicio de la Edad Media o el periodo de inicio y también sobre su fin, ¿no? O sea, hay unos que dicen, bueno, es el descubrimiento de América o puede ser la caída del Imperio Bizantino cuando Mehmed II conquista con los turcos, ¿no? Constantinopla y se vuelve Estambul, bla, bla, bla. Y entonces Le Goff se va a dedicar a decir, a ver, ¿de dónde viene esta idea de Edad Media? ¿Qué es la Edad Media? ¿No? ¿Quién lo inventa y por qué? Y dos, ¿qué tan justificada está esa invención, no? Porque cagadamente quien inventa la noción de Edad Media justamente es durante el Renacimiento, ¿no? Y no la inventan no más que nada como una especie de paréntesis, digamos, entre esa antigüedad gloriosa, ¿no? De Julio César, Cicerón, Aristóteles, toda esta pléyade de héroes clásicos y todo esto, y de repente viene una época donde de plano todo estuvo mal, ¿no? Sí, o sea, es un periodo que se va a definir a partir del contraste, ¿no? Del contraste con la antigüedad, ¿no? Si en la antigüedad había grandes pensadores que estaban dedicados a la ciencia, al desarrollo de la razón, en oposición a eso va a haber un pensamiento dedicado a la fe, donde no hay
ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo primero que va a decir Le Goff, ¿no? Y buscan este contraste porque ellos en el Renacimiento decían, nosotros volvemos de alguna forma a la antigüedad, ¿no? O sea, vamos a rechazar este periodo de oscuridad y vamos a nosotros ser ahora los chidos porque emulamos la antigüedad, ¿no? Y todo eso que hay en medio, pues es ahora sí que cagada, ¿no? Y ya. Ujú. Entonces de ahí surge este invento llamado Edad Media, Edad ¿no? Media, exactamente. También se pone a ver esta idea del Renacimiento, ¿dónde empieza como a cocinarse, Carlos? O sea, creo que Petrarca Sí, es el primero que empieza a calificar este periodo, este paréntesis, de una manera despectiva, ¿no? Pero con quien toma mucha fuerza esto va a ser a partir de la Ilustración y con el historiador francés Jules Michelet, ¿se llama así, Carlos? Ajá, sí. Jules Michelet, que van a ser los encargados de darle como esta forma, la idea del Renacimiento, en oposición a la Edad Media. Sí. Y entonces Le Goff intenta en este libro refutar un poco esta idea y decir, bueno, sí hubo avances en la Edad Media, ¿no? Y por ahí hay una parte muy interesante donde se dedica a enlistarlos y un poco a explicarlos, ¿no? Y muchos tenían que ver, por ejemplo, con la navegación, o sea, se inventaron durante la Edad Media técnicas de navegación que van a ser después perfeccionadas para que van a permitir ya el comercio transatlántico. También por ejemplo, no lo menciona ahí Le Goff o me parece que de pasada, pero por ejemplo en el ámbito científico, la astronomía moderna en realidad es medieval porque hubo un güey que se llamaba Isidoro de Sevilla. Isidoro de Sevilla, sí. Que dice, bueno, pues aquí al revisar este conocimiento dice, bueno, hay dos tipos de astronomía aquí, ¿no? Una es la astronomía supersticiosa, que la astrología, lo que le llamamos hoy, que es todo esto de los signos zodiacales, bla, bla, bla. Y está la astronomía que le llamaban naturalis, ¿no? De la naturaleza, que explica estos fenómenos. Entonces, es a raíz de esta fe, digamos así, de separar lo pagano de lo científico, que en realidad empieza a surgir la astronomía moderna, ¿no? Sí. Y así hay muchos casos, ¿no? Sí, por ejemplo, es muy común que cuando le preguntas a cualquiera de la Edad Media te dice, es que no se bañaban, ¿no? Nada se estaban matando, ¿no? Un periodo nada más de que nacías, te daban una espada y morías, ¿no? Pero fue un periodo donde floreció mucho la arquitectura, ¿no? Las catedrales góticas, que muestran una preocupación por la belleza, ¿no? Los vitrales están llenos de luz, de colores, la comida, hay libros, testimonios que hablan de guisos bastante sofisticados, mucho más sofisticados de los de ahora, ¿no? Tenían plantas, eran guisos muy perfumados, llevaban días de preparación, eran grandes banquetes, la vestimenta de muchas, de la gente, de la corte, de los ambientes cortesanos también era muy cuidadoso, ¿no? Telas importadas, o sea, sí había un sentimiento de preocuparse por lo estético, ¿no? No era un periodo de oscuridad propiamente, ¿no? Había también muchas expresiones artísticas y en la filosofía también se dice que no, pero también se leía, sí se conocía, contrariamente a lo que pensaban en el siglo de las luces, sí se conocía a Aristóteles, sí se conocía a Platón, sí tenían el conocimiento, quizá no de todas las obras, pero sí conocían buena parte del pensamiento grecorromano, ¿no? Sí, y aparte... Interpretado de otra forma, ¿verdad? Pero... Sí, por ejemplo, en la... que es la escolástica, ¿no? Por ejemplo, de San Agustín, ¿no? Y lo del pensamiento tomista, pues Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Pero también, por ejemplo, en la vida cotidiana se tiene la idea de que esa idea que dices que me llama mucho la atención de que naces a los 30 años te mueres a chingar a tu madre, ¿no? Sí, y es como de, no, o sea, el promedio de la edad media de vida es muy bajo porque ese promedio lo reduce mucho que había un altísimo índice de mortandad infantil, ¿no? Sí. Pero la gente que llegaba a edad adulta vivía hasta los 70 años, ¿no? Sí, había muchas pestes, hambrunas. Sí, sí estaban más sujetos a esas cosas, pero en realidad no era un periodo como se le caracteriza, ¿no? A la Edad Media. De que no se bañaban, de hecho eran muy limpios, o sea, hay varias referencias ya que tratan de reconstruir la vida medieval que son contrarias a todas estas ideas, ¿no? De oscuridad no tenía pues nada.
Obviamente esto no lo dice Legoff, ¿no? Ni lo que tú estás diciendo, pero Pero es parte de, es parte de la idea del libro, de ¿no? la idea del libro de Legoff, Sí, de que no es oscura la Edad Media. y yo creo que ya hemos explorado un poco en general cómo el contenido del libro, agregándole nosotros también ahí de nuestra cosecha, pero creo que sería importante ya ahorita en estas alturas del episodio hablar cuál es la propuesta de Legoff sobre esta revaloración de la Edad Media, que yo creo que es lo interesante de este libro, más allá de todo lo que ya dijimos que también es muy, muy interesante, pero este punto de vista me pareció a mí novedoso y yo lo comparto, pero no sé, si quieres saber. Sí, yo también lo comparto. Él dice que el periodo del Renacimiento, o por lo menos el periodo que comprende del siglo XV, de 1400 hasta mediados o pasado de mediados del siglo XVIII, 1760, por ahí, eso que se da en llamar como Renacimiento o Ilustración, sí. O ambos periodos, en realidad forman parte de una larga Edad Media. La Edad Media, en rigor, tendría que empezar a computarse o a abarcar desde la caída del Imperio Romano, porque tampoco no la controvierte mucho el inicio, digamos, de Occidente, hasta mediados del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque hay varios elementos de continuidad que todavía estaban presentes en el Renacimiento y que no marcan una diferencia sustancial entre la forma, sobre todo, de vivir y de pensar del grueso de la población de la Edad Media con el grueso de la población de los siglos XV, XVI y XVII, ¿no? Sí. Y tú ya adelantabas algunos rasgos de esta continuidad que había entre la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, el uso de ciertas tecnologías en la navegación, el uso de ciertas tecnologías en la cosecha, ¿no? En el campo. En la agricultura, sí. En la agricultura, que todavía imperaba, si bien ya dividido, pero todavía el cristianismo, una visión cristiana del mundo sigue imperando, ¿no? Sí. Todavía había monarquías, todavía imperaban en la forma de gobierno las monarquías, no había un cambio económico todavía importante, ¿no? No se desarrollaba como tal el capitalismo y creo que son básicamente los elementos que permiten una continuidad, ¿no? Sí, y aparte explora ahí por ahí una excepción muy particular que dice mucha gente, pues sí le da mucho peso al descubrimiento de América, por ejemplo, ¿no? Sí. Descubrimiento entre comillas, porque ahí chequen el episodio de O'Gorman, de la mentira del descubrimiento, pero bueno, es paréntesis. Cierto. Pero dice, bueno, pues sí se descubrió, pero en realidad, hasta que el mundo estuvo ya realmente vinculado, entrelazado a partir de la llegada de los europeos a América, fue mucho después, ¿no? O sea, en los primeros años eran excursiones, si no esporádicas, en primera muy riesgosas, ¿no? En segunda, pues apenas estaban ahí estableciendo, como hasta el siglo ya XVI, pues podemos decir que ya había algo por ahí medio establecido, ¿no? Y luego todavía en el siglo XVII, pues ya empiezan estas guerras, ¿no? Para el control del Atlántico y demás, que todo esto también es muy interesante ese episodio, pero el punto aquí es que no había una vinculación real hasta mucho después, ¿no? Por eso, como dices, no importa que hayas descubierto América, si en el grueso de Europa, pues la vida seguía igual, ¿no? Sí, o sea, lo que realmente cambia la forma de vida del grueso de la población, porque el Renacimiento marca un cambio en un grupo muy pequeño de la intelectualidad, ¿no? Sí, que estaba consciente de ciertas cosas, pero una minoría, ¿no? Y geográficamente también, ¿no? Y geográficamente, ajá. Pero ya es la revolución industrial, ¿no? Que trae este modelo capitalista y el Estado moderno, el que ya va a traer una nueva forma realmente de vivir, ¿no? Sí, y que tienen ahí están varios ejemplos de Legoff que dice esto fue 1000 veces más trascendental, ¿no? Por ejemplo, la invención de la máquina de vapor, ¿no? El surgimiento de el mercantilismo, podríamos llamarlo así, también y el éxito, sobre todo en lo político, de la Revolución Francesa, ¿no? Que es el primer movimiento antimonárquico, no el primero que hubo, pero el primer exitoso que hubo en Europa, ¿no? Entonces, a partir de esa brecha donde ya se rompen esas continuidades de poco más de 1000 años, ya podemos decir que ya salimos de la Edad Media, ¿no? Exactamente. Y sí, yo también creo que es un periodo que deberíamos empezar a reflexionar para referirnos a él como la larga Edad Media, ¿no?
Sí, y también, porque también Legoff dice la larga antigüedad, por ejemplo, También ¿no? la larga antigüedad. Entonces, más que, sí, cuestionar estos periodos, cuestionar la periodicidad en general, y no solo en este caso, sino en el caso también de la historia de México, ¿no? Porque Ujú, decimos que tal periodo es tal o tal periodo no es tal, ¿no? ujú, Por ejemplo, pienso yo, no sé, ¿no? En el Segundo Imperio, ¿no? ¿Por ujú. qué hablar de un Segundo Imperio si en realidad, Nunca hubo pues... un primer imperio, ¿no? No, sí, sí, el de Iturbide, Sí, ¿no? pero Que unos brevísimo, meses, ¿no? brevísimo, ¿no? También unos meses, ¿no? Y aquí Ajá. el Segundo Imperio, pues en realidad es más como hubo un gobierno, pero Ujú. muy centralizado, ¿no? O sea, no era un gobierno de que Maximiliano haya ido al norte de México a gobernar, ¿no? De hecho, por eso Juárez ese es su gobierno itinerante, ¿no? Hay gente que prefiere la segunda intervención francesa, o sea, como que esas cosas, como decíamos antes, no son fortuitas, sino que dicen Sí, lo que habría las personas quieren decir, sí, ¿no? que escapar de las salidas fáciles para nombrar los periodos de la historia de México, ¿no? Sí. Parecería que sí son. O por ejemplo la revolución, ¿no? Ujú. Que también empieza en 1910 y en 1917 y es para quitar a Díaz, ¿no? Sí, otros dicen que llega hasta Cárdenas, ¿no? La revolución, Por periodo ejemplo, revolucionario, ¿no? ajá. Y acaba con Ávila Camacho y más claramente Mm, con Alemán Valdés, ¿no? con alemán. Ajá, ajá. Pero sí, entonces es muy interesante este tipo de reflexiones y yo sí estoy de acuerdo en que sea la larga Edad Media. Sí, no, nada de renacimiento. Sí, se No, acabó, sí. esa es pura vanidad, la idea del renacimiento. Sí, sí, sí. Y neta en Renacimiento, ¿no? Porque Sí, no. No, muchas es una. cosas ya la habían dicho, ¿no? Sí, hubo, como dice Legoff, hubo varios renacimientos en la Edad Media. No es que fue el renacimiento, fue el último de esos varios Renacimientos. renacimientos que Eso hubo, también es importante. Que ¿no? hubo varios renacimientos en la Edad Media Ujú. y es un periodo muy apasionante que esperamos volver a Yo tocar. nada más me quedo con dos dudas, Carlos. Una te la quiero preguntar porque tú eres especialista en el tema. Una que me gusta es que me voy con la duda y ojalá algún día lo tratemos y si tú sabes de un libro te lo quería plantear para después platicarlo. Es que buena parte de esta idea del renacimiento se debe a que hubo descubrimientos textuales en la Italia del siglo XV, de ciertos textos clásicos que habían estado ocultos, ¿no? Ujú. Pienso, por ejemplo, me acordaba de arquitectura de Vitruvio, que ayudó a volver a interpretar cómo era el teatro, a diferenciar realmente la tragedia de la comedia. Pero hubo se rescataron varios textos clásicos, que es lo que lleva precisamente a pensar y a recuperar el pensamiento de la antigüedad. Ujú. Ese es como el zoom que me queda pendiente y que me gustaría hacer. Y el otro, ¿por qué en la Italia surge en el siglo XV italiano, se da precisamente este movimiento, ¿no? Tú lo has estudiado mejor. Pues es que hay varias cosas ahí. Por ejemplo, lo de los textos clásicos no lo tengo tan fresco si fue un redescubrimiento o una nueva recepción, ¿no? A lo mejor ya existían, pero nadie les prestaba atención, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro que se me viene a la mente es el de Dante, ¿no? Por ejemplo, la Divina Comedia, Virgilio, todo esto. Todo eso se basa en la Eneida. Hay un libro de la Eneida donde Eneas va a ir a ver a la Síbila de Cumas y hace un viaje en el La inframundo Odisea. y esa es la Odiseo ideíta, ¿no? viaja ajá, sí, al Ah, sí, inframundo exacto, sí, también. también. Uh-huh. Y entonces viene esa revaloración, ¿no? Y de lo otro que me decías, yo creo que tiene que ver mucho las preocupaciones de Italia en ese momento, porque esto es aparte y esto es otro tema, pero... Y podemos hablarlo después. Pero contrario a Europa, donde Europa ya era la Europa no de los grandes reinos, pero sí de los reinos, ¿no? Y se Uh-huh. ve unos reinos que eran aguas con este güey, ¿no? Por ejemplo, los alemanes, el Sacro Imperio Romano Germánico, los franceses de vez en cuando, pero sí ya eran reinos, ¿no? Y en Italia nunca hubo eso, nunca. Italia se vuelve un reino después y es el último de los últimos, si no es que se me escapa uno por ahí, en que se unifica y se vuelve ya una Italia, ¿no? De Pero esto hecho, ya es del siglo XIX, 19, ¿no? ajá, sí, de hecho Maquiavelo ya Ujú. escribía, me parece que es el inicio del Príncipe, que es por la unidad de Italia, ¿no? O sea, era una preocupación que tenían, todos estaban peleando ahí. Entonces yo creo que tenía que ver con, en parte, esas preocupaciones, ¿no? De por qué nosotros que tenemos todos estos desarrollos, nos dedicamos al arte, todos en el mundo nos citan, bla, 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 y por qué nosotros no podemos avanzar, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos atascados en
nuestras guerras entre ciudades-estado, casi, en vez de formar un reino, ¿no? O sea, yo siento que había un clima intelectual de mucho preguntarse esas cosas, ¿no? ¿Les preocupaba la unidad? No sé si la unidad, pero la situación en general, ¿no? Y cómo poder ayudar a su ciudad, ¿no? O sea, es como una preocupación constante que está en Dante, está en Maquiavelo. Entonces creo que sí va por ahí, ¿no? Esa pluralidad de entidades que están juntas pero no son la misma. Ese intercambio de ideas con autonomía también. No es lo mismo que compartir ideas dentro del mismo imperio, quizá, ¿no? Okay. Como que esa diversidad les dio también diversidad intelectual, ¿no? Aunque, sí. Aunque esa fragmentación en lo político era perjudicial, ¿no? Suena muy plausible tu hipótesis. Sí, a lo mejor algún güey lo ha de haber explicado. Alguien ya lo de haber trabajado, ¿no? Hay que buscarlo. Sí, pero yo creo que con esto ya podemos dar por terminado el episodio. Muchas gracias por escucharlo. Si quieren que hablemos de algún periodo, de algo en específico también, si ya leímos algo, lo podemos comentar, pero ahí déjenlo en los comentarios. También vamos a intentar hacer estas cositas de la Edad Media porque es un tema que nos gusta mucho. Es muy apasionante la Edad Media. Muy sí, bonita. En general, sí. Bueno, el siguiente también vamos a hablar de la Edad Media, pero bueno, sí. No adelantemos. Un poquito, sí. Siguiente episodio. Así, es la Edad Media, sí, de hecho. Tienes toda la razón. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Y Doctor nos vemos, Erasmo. Doctor León, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.